muy buenas tardes para todos los que están allí ya de tempranito presente a través de los diferentes streaming en donde estamos transmitiendo, ya sea por horaciocorneli.com, por Retorno TV, por hablemosdelavida.suenaenvivo.com, que es la radio online, y tenemos también la otra radio online que es HAT, la radio Justo a Tiempo de la queridísima Iglesia de Jesús, el Deseo de las Naciones, del pastor Rubén Fons, y también estamos saliendo por FM 104.9, Hablemos de la Vida, para todo el Valle de Punilla. Bien, siendo miércoles 6 de enero a las 19:03, estamos transmitiendo en vivo para transmitir visión, transmitir funcionamiento y evangelismo. Bien, hemos denominado este programa Discipulados para Discípulos, bien, y estamos ya en la lección 7. No parece que hubiera pasado tan rápido. Ya de repente estamos en la lección 7, casi ya 2 meses que venimos hablando sobre estos temas que corresponden a la iglesia primitiva, o a la iglesia bíblica, mejor llamado, para que podamos ir creciendo en todo lo que es conocimiento, para poder funcionar mejor, para poder funcionar de una manera más bíblica. Bien, en las primeras reuniones hemos estado hablando mucho sobre lo que es el funcionamiento en la reunión congregacional, en la reunión bíblica que nosotros tenemos en cada Shabbat, en cada día de reposo. Pero ya desde la clase anterior hemos comenzado a hablar de evangelismo. Bien, y es un tema muy largo, evangelismo, por eso que nos estamos tomando el tiempo y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y también, obviamente, que voy a estar pidiendo de todos aquellos que ya están conectados y los que se vayan a conectar, que también pueden mandar sus aportes. Bien, así que pueden mandar sus comentarios, palabras, para que nosotros también podamos ir haciendo, construyendo sobre lo que yo he traído para el día de hoy, pero lo podamos ir construyendo entre todos, trayendo cada día más palabra y más enseñanza, y de una manera u otra también nos vamos edificando mutuamente, porque la edificación mutua, si bien nos juntamos todos en la reunión congregacional, no quita que también podamos edificarnos mutuamente todos los días. Por eso los lunes a las 19 horas el pastor Horacio Corneli junto a su esposa Ada, nosotros tenemos una reunión en la cual también no solamente que es transmitida, sino que también la transmiten por el Google Meet, y se puede hacer también aportes de diferente manera. No me da el internet que nosotros tenemos en esta zona para poder también hacer con Google Meet, porque sería realmente muy lindo verle las caras, pero al menos por lo menos pueden mandar mensajito en los chats que tienen las diferentes páginas, como la de horaciocorneli.com y como la de retorno.tv, o también pueden estar mandando mensajito al teléfono celular mío o al de mi señora directamente. Mandan un mensajito para aquellos que no lo tienen. El número es 03541 156 81 589. Nos mandan el mensajito ahí directamente y nosotros lo vamos a estar compartiendo. Bien, bueno, vamos a nombrar algunos que ya se han ido sumando a esta transmisión. Y tenemos a Sol Funes desde Cosquín, tenemos a Horacio y Ada que nos están haciendo la retransmisión. Ellos hacen el enlace y la grabación para que podamos estar saliendo por retorno.tv. Tenemos a los pastores Karina y Adrián también, pastores de Santa María, de Cosquín, de Santa María, de Calera, Lucas, Romy, Santi, Angie, Bianca, también pastores también de Cosquín, del Condado. Así que tenemos, miren, super pastores también, ¿no? Tenemos Cristian y Silvia, también pastores en Río Segundo, Diego y María Luz Godoy, que son pastores plantadores también ahí, son plantadores en Córdoba, bien, en Córdoba capital.
Rubén y Vivi Fons, que nos están haciendo la retransmisión para Jesús el Deseo de la Nación a través de la radio HAT Justo a Tiempo. Pastores también ahí de Jesús el Deseo de las Naciones. Está también Colo Molina, la familia Funes desde el condado también están prendidos. Así que bueno, y ahí se va a ir sumando cada vez más gente como se acostumbra en cada miércoles. Bien, y bueno, vamos a ir comenzando y entrando un poquito en tema. Vamos a empezar un poquito con lo que estuvimos terminando la clase pasada. Bien, y una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a evangelismo, nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto las campañas y los avisos publicitarios pueden traer a las personas a la iglesia en donde nosotros estamos congregando o a los discipulados donde nosotros podemos estar haciendo alguna actividad evangelística, bien, pero esas personas que vienen por primera vez no van a volver a menos que en esa reunión o en la actividad que hayan ido no le den lo que estaban buscando. Bien, uno cuando lee una publicidad supuestamente nos están ofreciendo algo. Uno cuando va y adquiere ese producto, si no le es provechoso, si no es lo que quería, directamente no lo compra, por decirlo de una manera. Bien, ahora en una iglesia, cuando uno asiste a una iglesia, va en busca de algo. Nadie va a una iglesia porque sí. Puede suceder que en alguna u otra ocasión pueda decir, bueno, no sé por qué estoy, vine por compromiso, lo que sea, pero en el fondo, o muy en el fondo, algo estaba buscando, algo estaba necesitando. Ahora nosotros como iglesia, si no se lo da, ni no le damos no satisfacemos esa necesidad, es muy probable que esa persona quizás no vuelva. Bien, por eso es que hay que ser muy atento a todo lo que respecta a esto, ¿no? Por eso, para mantener un crecimiento consistente, o sea que permanezca, se le debe ofrecer algo a la gente. Bien, algo que no puede encontrar en ninguna otra parte, porque si le ofrecemos lo mismo que está en todos lados, no van a ir. Bien, lo que nosotros tenemos que ofrecer es algo distinto, algo que realmente pueda generar una expectativa en las personas que satisfaga esa necesidad o ese vacío que puedan estar teniendo. Nosotros vemos como a Jesucristo lo seguían las multitudes, y no porque sí lo seguían las multitudes. Algo tenía que Él les daba y que la gente se acercaba. Bien, por eso un crecimiento saludable y duradero en una iglesia es multidimensional, o sea, tiene muchos lados, muchas facetas, por decirlo de alguna manera, tiene muchas, no sé si sobreactividades, pero sí muchas herramientas que le puedan dar a las personas esa satisfacción de las necesidades que tienen, ¿no? Por eso el genuino crecimiento de la iglesia, nosotros podemos decir que tiene 5 facetas. Yo se la había nombrado la clase anterior, pero hoy no vamos a profundizar del todo, porque sí lo vamos a ir profundizando una por una. Bien, ahora cada iglesia necesita crecer, yo la había nombrado, en amor, a través del compañerismo, necesita crecer en profundidad, a través de los discipulados, de las casas de estudios, bien, en fuerza, a través de la adoración, bien, porque si no hay una buena adoración, la iglesia, la congregación no va a tener esa fuerza para poder hacer que la iglesia crezca. Y en amplitud a través de los ministerios, bien, o sea, si tiene un solo ministerio, se dedica solamente a una sola cosa, y bueno, o una sola área, y es probable que crezca solamente en esa área, pero si de repente tiene una amplitud de ministerios, diferentes ministerios, entonces va a tener diferentes canales de ingreso de la gente para que pueda entrar a la congregación. A ver si soy un poquito más claro. Si solamente tengo una persona que hacemos consejería matrimonial y tengo un solo matrimonio que da consejería matrimonial, el único canal que vamos a tener va a ser el de consejería matrimonial. Pero resulta que estamos
sobreexigiendo a ese solo matrimonio y va a llegar hasta un tiempo hombre. Bien, va a haber un tiempo en que ya no va a poder seguir dando más citas o seguir juntándose con más personas. Entonces tiene un solo ministerio. Entonces con ese solo ministerio, ¿hasta dónde va a crecer? Y va a tener un techo. Pero ¿qué pasa si de repente tenemos 10 servidores con diferentes ministerios? Ya tenemos 10 canales en donde puede ingresar gente a la iglesia. Y eso es lo importante. Tener más puertas. Tener más puertas. No muchas personas en una puerta, sino tener muchas puertas. No tampoco querer abarcar todo, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y también en tamaño a través del evangelismo. A través del evangelismo. Yo le quiero leer en Hechos 2:42, que era el texto que habíamos leído al finalizar el miércoles pasado, que nos marca un poco cómo funcionaba, de cierta manera, esa iglesia bíblica, esa congregación bíblica dejada, enseñada por Jesucristo, por Yeshua, ¿no? Por Yeshua. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿bien? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, eran conocidos por todo el pueblo, ¿bien? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aparte de tener estas 5 facetas en estos 5 versículos, bien, nosotros tenemos un condimento especial que, cumpliendo todas las cosas que corresponden que cumplamos como congregación, dice que el Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, o sea, quiere decir que se cumple lo de Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Bien, entonces se cumple que Dios es el que da ese crecimiento, pero alguien tiene que sembrar, alguien tiene que regar, alguien tiene que mover la tierra, abonar la tierra. Bien, hay muchos condimentos que se tienen que generar para que Dios haga ese crecimiento. Ese crecimiento es un milagro. Yo siempre pienso, la vida es un milagro. Entonces, todo organismo vivo no deja de ser un milagro permanentemente. Estar vivo es un milagro. Estar vivo es un milagro. Tener un hijo es un milagro. ¿Bien? Formar una vida es un milagro. ¿Bien? Como que de 2 células aparece una vida. ¿Ven? De una semilla tirada en la tierra crece una vida. Una vida vegetal. Entonces, ¿quién hace eso? Eso es un milagro de Dios. Es Dios quien hace ese milagro. La congregación, la iglesia, no está exenta de esto. La congregación, vivimos en este mundo en donde Dios es el creador y es el dueño de todo, ¿bien? Y también cumple la misma regla. La congregación cumple la misma regla. ¿Cuál regla? Tenemos que trabajar para que Dios dé ese crecimiento, ¿bien? Entonces nosotros vemos que en estos versículos de Hechos se describen estas 5 facetas de crecimiento en la primera iglesia, que podemos decir la primera congregación de Jerusalén después de Cristo, ¿bien? Los primeros cristianos tenían en común todas las cosas, tenían comunión, se edificaban los unos a los otros, adoraban, ¿bien? Ministraban y evangelizaban. Miren qué importante la adoración congregacional, porque eso es muy importante, y ya cuando toquemos el tema de la adoración lo vamos a profundizar bien. La ministración, que significa el servicio,
¿bien? Porque si no a veces queda como una palabra evangélica, ministreme, pastor. Y me ha pasado. ¿Y qué es lo que es esto? Uno que no ha venido de iglesia evangélica dice, ministreme. Y yo le decía, ¿qué es lo que es ministrar? Hasta que encontré, me enseñó Horacio que ministrar era servicio. Entonces hay que servir. ¿Servir cómo? Con una oración, servir con una palabra, servir, bueno, ¿ven? Son servicios. Y evangelizaban, ¿bien? Evangelizaban. Hay que evangelizar porque tampoco si uno no se mueve, Dios tampoco va a traer las cosas no va a premiar al holgazán. ¿Bien? A una iglesia holgazana, a una congregación holgazana no va a ser premiada por Dios. Entonces nosotros debemos prestar atención a un par de cosas acerca de este versículo. Miren, en primer lugar, Dios añadía el crecimiento. Bien, Él hacía su parte. Cuando la iglesia hacía la parte de la iglesia. Cumplir con estas 5 facetas. En segundo lugar, el crecimiento era diario. Y miren lo importante del ser diario. Que esto significa que por lo menos una iglesia saludable tiene que tener 365 conversiones al año. 365 conversiones al año si Dios añade una persona por día. Miren cuánto tendría que crecer si lo ponemos en forma exponencial la iglesia. La iglesia tendría que crecer mucho más de lo que está creciendo. ¿Qué pasaría si esta fuera la norma evangelística que tuviera que alcanzar cada iglesia para poder llamarse una iglesia saludable o neotestamentaria? ¿Cuántos diríamos no cumplimos con ese objetivo? ¿A usted qué le parece? ¿Le parece que está bien lo que estoy diciendo? ¿Le parece que está mal ese número que saco? Ahora, ¿cuántas iglesias estarían en condiciones de entrar en esta clasificación? ¿Bien? ¿Cuántas iglesias entrarían en esa clasificación? Se lo voy a nombrar para los que quieren anotar. Bien, las 5 facetas es que las iglesias necesitan crecer en amor a través del compañerismo. ¿Ven? Son 5 puntos en donde usted, pastor, servidor, tiene que trabajar en su congregación para que la congregación crezca. ¿Bien? Necesitan crecer en amor. ¿A través de qué? A través del compañerismo. Se necesita crecer en profundidad a través de los discipulados, a través del conocimiento de la palabra. Por eso es que damos estas lecciones los días miércoles, por eso es que el pastor Horacio y Ada dan clases los días lunes a las 19 horas, por eso es que el pastor Enzo enseña también los sábados a las 10 de la mañana. Miren si no hay para aprender, ya aparte de todos los discipulados o enseñanzas que se transmiten permanentemente. Bien, la iglesia también necesita crecer en fuerza a través de la adoración. Es muy importante hacer hincapié en la adoración. Necesitan crecer en amplitud a través de los ministerios y necesitan crecer en tamaño a través del evangelismo. ¿Bien? Entonces, la salud de la iglesia puede tener lugar solo cuando nuestro mensaje es bíblico y nuestra misión es equilibrada. Recuerden estas palabras y voy a leer ahí un mensajito que teníamos de la familia Funes que tiene relación a esto que le estoy por decir. Miren, dice el texto de Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bien, o sea, el mensaje bíblico es la palabra de Dios, la palabra que Yahshua nos enseñó, bien, que Jesucristo nos enseñó, y que nos va a mantener con todas las necesidades suplidas. Con todas las necesidades suplidas. Y vamos a aprovechar y vamos a leer ahí también que Cristian y Silvia nos están mandando un texto también en Romanos 12:11. Dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Miren qué importante este texto, ¿no? Muy importante el ser diligentes, sirviendo con fervor, ¿bien? Que ese fervor nos da el Espíritu Santo. Alegrándonos en esa esperanza, ¿bien? Que mostremos también paciencia en los momentos de sufrimiento y hay que perseverar en la oración también.
Y tengo también otros textos que me manda Miguel, dice, decía también en Marcos 4:30, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Ven? Cuando se hace lo que se tiene que hacer, cuando se siembra, cuando se abona, cuando se produce lo que tenemos que hacer, Dios hace su trabajo y da el crecimiento. Bien, aprovechamos para saludar a Denis y Juliana de Costa Zacate, a Franco y Sabrina, acá en Santa María, a José María Cáceres de Vialet Macé, la comunidad de fe de la Calera, que están todos juntos ahí viendo Pablo, Mari, toda la familia, ponen el Smart 4K de 80 pulgadas y ponen a ver todas las enseñanzas, ¿bien? Y Pablito y Ceci, pastores también de Río Segundo, que le mandamos un abrazo gigante y la mayor bendición para todos ellos, ¿bien? Tengo otro texto de Matías Ponce que nos dice en 1 Tesalonicenses 1:5, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Bien, el evangelio va a venir con poder cuando hay una comunión, bien, con Dios, cuando la iglesia está haciendo las cosas como realmente corresponden. Entonces, cuando uno se alinea a la voluntad de Dios y cumple su voluntad, todo lo demás viene añadido. Entonces, la palabra, ¿ven?, la predicación venía con el poder. Y en ese poder, en muchas ocasiones que vemos en la palabra, venían los milagros. Y habían milagros. Entonces, los milagros eran el respaldo que Dios daba sobre la palabra que los apóstoles predicaban. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar un poquito. Yo les decía recién que la salud de la congregación o de la iglesia puede tener lugar solo cuando el mensaje es bíblico. Si el mensaje no es bíblico, no es una iglesia de Dios. ¿Bien? No es una congregación de Dios. El mensaje tiene que ser bíblico. Pero ahora nuestro trabajo también tiene que ser equilibrado. ¿Bien? No lo podemos ir ni a un punto del extremo ni al otro. O sea, no podemos aguar el mensaje, ¿bien? Y tampoco no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, sino que debemos hacer las cosas correspondientes, que sean bíblicas, pero hay que trabajar, ¿no? Cada uno de estos 5 propósitos del Nuevo Testamento para la iglesia debe encontrarse, miren, en un equilibrio con todo. Con todo. Estas 5 facetas que yo le dije, no podemos decir, bueno, vamos a especificarnos en una, o vamos a especializarnos en una, porque son necesarias las 5. Yo puedo tener una adoración hermosa, pero si no hago evangelismo, de nada sirve. ¿Bien? Puedo tener una adoración hermosa y hacer evangelismo, pero si no tengo ministerio, ¿cómo va a hacer evangelismo? ¿Ven? Y así con cada iglesia. ¿Cómo puedo tener todas menos el amor? No podemos hacer nada, ¿no? La misma palabra nos dice que sin amor nada podemos ser. 1 Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Bien? Los ministerios tienen que ser específicos, puntuales. Si nosotros no profundizamos en la palabra, con una palabra cierta, con un mensaje bíblico, ¿bien? Y en el debido tiempo, eso se puede trastornar un problema para las personas. Entonces no va a tener crecimiento en la congregación, la iglesia. ¿Bien?
El equilibrio de una iglesia no llega naturalmente. No llega naturalmente. Al revés, todo lo contrario. Debemos estar trabajando, debemos estar corrigiendo los desequilibrios. Calculen que uno tiene que tener 5 vasos con agua y tenerlos así como haciendo equilibrio. Y uno se le vacía y cuando quiso acomodar cuando este se desacomodó, va a acomodar se le desacomoda el otro. ¿Bien? Y esto es este es nuestro trabajo como siervo de Dios. Nuestro trabajo es buscar ese equilibrio permanente, corrigiendo cualquier desequilibrio, cualquier situación que está produciendo una enfermedad y que no haga que la iglesia crezca. Es parte de la naturaleza humana que nosotros destaquemos exageradamente el aspecto de la iglesia que nos apasiona. Entonces van a escuchar algunos que van a decir, esta iglesia creció por la adoración. No, tal vez creció, pero dio un énfasis sobre la adoración, pero hay otras facetas que tal vez no la dijeron, ¿bien? Pero las 5 facetas son necesarias, ¿bien? Nosotros cuando intencionalmente establecemos una estrategia y una estructura que nos obliga a prestar igual atención a cada propósito, ahí es donde nosotros vamos a tener una iglesia motivada y con un propósito, ¿bien? Una iglesia motivada. Es muy importante tener una iglesia motivada, ¿no? Debemos una congregación motivada, ¿no? Que toda la congregación tenga un mismo sentir y estar motivada a hacer evangelismo. Porque si 2 nomás quieren hacer evangelismo y el resto no, y no, por más esfuerzo que le pongan, no lo van a poder hacer, o va a ser un sobreesfuerzo sobre esas personas y el resultado va a ser ínfimo. ¿Bien? Nosotros debemos enfocarnos también en la conversión de nuevas personas. ¿Bien? Porque transferir cristianos de una iglesia a otra, de una congregación a otra, no era lo que Jesús o lo que nuestro Mesías tenía en mente. ¿Bien? Cuando nos dio la gran comisión. Él no tenía en mente que salgamos a buscar en otras congregaciones. Dios nos llamó a ser pescadores de hombres. ¿Bien? Y no a pescar peces en una pecera. Los peces de una pecera ya están pescados. Nosotros tenemos que pescar, bien, en mar abierto. Nosotros tenemos que pescar en río abierto, vamos a decir acá en la Sierra de Córdoba. ¿Bien? Nosotros tenemos que pescar en el río, tenemos que pescar en el mar. No podemos pescar en una pecera. Si de una pecera viene alguien, bien, lo vamos a recibir. Pero no tenemos que salir a pescar en una pecera. Tenemos que salir a pescar en donde están los peces, en el mar, en donde está en el río. ¿Bien? Una iglesia que se crece solamente transfiriendo personas de otra iglesia no está experimentando un genuino crecimiento. Solo está moviendo el mazo de cartas, por decirlo de una manera. ¿Bien? La iglesia es una sola. Entonces, que una persona que se esté congregando acá vaya para acá, eso fue un movimiento, no fue una conversión. ¿Bien? Entonces eso nosotros tenemos que entender, que la gran comisión no es mover cartas o mover de una iglesia a la otra, sino que es convertir personas, que nuevas personas se acerquen a la palabra de Dios. ¿Bien? Tenemos acá unos textos en Mateos 10:5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, acá nosotros vemos cómo Jesucristo tenía un propósito. Bien, tenía un propósito que era el de la casa de Israel. Jesucristo no se desenfocó de ese propósito. Bien, ¿por qué? Porque él tenía que rearmar la casa de Israel, pero después vino a reunir la casa de Israel. Pero Pablo tuvo otro propósito. Bien, y el propósito de Pablo era ir a los gentiles. Y nosotros también tenemos un propósito. Nosotros no podemos ir a la casa de Israel si nosotros estamos siendo añadidos a la casa de Israel. Bien, nosotros no estamos añadiendo. Entonces, ¿qué podemos traer nosotros? Nosotros podemos traer gentiles. Bien, entonces nuestro ministerio es diferente al de Jesús, parecido, o sea, el foco es diferente al de Jesucristo, porque nuestro foco es a los gentiles. Bien, y no como el del apóstol Pablo, y no
como el de Jesucristo, que era directamente a la casa de Israel. Bien, eso hay que tenerlo bien en cuenta para que también no nos corramos del foco, no nos salgamos del foco por el cual estamos. Pero cuando Jesucristo dijo, id a ser discípulo, bien, a todas las naciones, a todas las etnias, ¿a quién dijo? A todas las etnias, a todos los grupos sociales. No a un solo grupo, sino que nosotros estamos mandados a todos, porque tenemos que llegar hasta lo último de la tierra. Bien, Romanos 15:20 dice la palabra: en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, lo que nunca había recibido noticia de él, lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. ¿Ven? Ahí tenemos claramente cómo el apóstol Pablo tenía un propósito. ¿A quiénes? A los que nunca habían escuchado, ¿bien?, hablar de Jesucristo. ¿Bien? También tenemos un cántico de David en Salmos 133:1, que acá me lo están pasando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. ¿Ven? Cuando la iglesia está unida, ¿ven?, cuando la iglesia demuestra ese amor, cuando adoran, cuando están en comunión con Dios, ¿bien?, Dios envía bendición. También tenemos un texto acá que me manda Sabrina, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esto está en 1 Juan 2:24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Bien? Si nosotros permanecemos en la palabra verdadera, nosotros vamos a permanecer permanentemente. ¿Bien? Dice Hechos 13:47, también me pasan acá: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Miren qué importante cuando nosotros tenemos este ministerio a los gentiles. ¿Ven? Nosotros tenemos claramente ese ministerio a los gentiles, porque nosotros venimos de ser gentiles. ¿Bien? Venimos de ser gentiles. Tenemos otro texto más. Lluvia de texto. ¿Ven? Hechos 11:18 dice: entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Y Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Este ya lo leímos. A fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Bueno, muchas gracias por los textos que me van pasando. Vamos a hacer la pausa para tomar agua, mojar un poco la garganta. Algunos se ríen porque dicen que tomo mucha agua. Sí, bueno, es verdad, tomo mucha agua. Bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque hay una excusa de aquellos que por ahí no quieren hacer evangelismo y que dicen, no, nosotros, o porque no tienen frutos, entonces dicen, no, debemos elegir entre calidad y cantidad. Nosotros tenemos que elegir entre calidad y cantidad en la iglesia. Pero lamentablemente, esto es un mito ampliamente promocionado, pero nadie nunca define qué se quiere decir con los términos de calidad y cantidad, porque es muy importante definir esos términos para poder respondernos a esta pregunta. Entonces nosotros podemos ver una definición de calidad. Miren, nosotros podemos hacer una definición de calidad. Si la calidad se refiere a la clase de discípulos que produce una iglesia, nos deberíamos preguntar: ¿las personas se están genuinamente transformando a la imagen de Cristo? ¿Los creyentes están cimentados en la palabra? ¿Están madurando en Cristo? ¿Están utilizando
sus talentos en el servicio, en el ministerio. O sea, ¿cuántos son en la congregación? 10, 20, 30, 100. ¿Todos están en servicio? ¿Bien? Eso sería una iglesia de calidad. ¿Todos están trabajando con un ministerio? ¿Comparten su fe regularmente con otras personas? O sea, ¿están haciendo evangelismo estas personas? ¿Bien? ¿Todas las personas se están moviendo? Bueno, estas son solo unas pocas preguntas o maneras de poder medir la calidad de una iglesia. Bueno, estas son algunas preguntas que nos podemos hacer para decir, bueno, ¿cómo medimos la calidad de la iglesia? Bueno, con estas preguntas nos podemos medir un poquito. Y la otra definición que tendremos que encontrar es la de cantidad. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que significa esta cantidad? ¿No? La cantidad se refiere al número de discípulos, de simpatizantes, ¿de qué? ¿Bien? Que produce una iglesia. Entonces nosotros tenemos que fijarnos, ¿cuánta gente se trae a Cristo? ¿Bien? ¿Se lo desarrolla para llegar a la madurez? ¿Y se lo moviliza para el ministerio y los servicios? ¿Bien? ¿O solamente son bebés espirituales? Solamente quedaron en la nada. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros definimos estos términos, ¿bien? Vamos a poder hacer evidente que la calidad y la cantidad no se oponen entre sí. No es una cosa u la otra. ¿Bien? No son mutuamente excluyentes. O sea, no se excluyen una a la otra. No es que si elijo la cantidad no voy a tener calidad, o que si elijo calidad no voy a tener cantidad. ¿Bien? Uno no tiene que elegir entre las dos, tiene que elegir las dos. Toda iglesia, toda congregación debe elegir las dos. ¿Bien? Si uno presta atención exclusivamente a la calidad o a la cantidad, esto va a producir una iglesia enferma. ¿Ven? Va a haber un desequilibrio. ¿Bien? Porque una iglesia, en realidad, con calidad va a tener cantidad. ¿Bien? Pero es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar, que la iglesia tiene que ser fructífera. La iglesia tiene que crecer. Un organismo vivo. Dijimos la clase pasada, si un organismo vivo no crece porque está enfermo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos enfermar la iglesia es estar pensando, eligiendo si quiero una iglesia con calidad o con cantidad. Y no se deje engañar por esos pensamientos de uno o la otra. Todas las iglesias deben desear alcanzar para Cristo la mayor cantidad posible de gente. La mayor cantidad. Debemos abrir las puertas y hacer que entren todos. ¿Bien? En la misma medida en que deseamos ayudar para que esas personas puedan crecer espiritualmente y puedan ser transformadas sus vidas. Porque nada nos sirve tampoco que vengan miles de personas y no le demos nada para crecer. No le demos nada para que esas personas se puedan desarrollar. Entonces la dejamos ahí, chiquititas. ¿Ven? La dejamos bebés espirituales. Tenemos en Efesios 4:11, nosotros en Efesios 4:11 tenemos un mandato también, tenemos a Jesucristo dando los dones ministeriales. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿ven? Hay ciertos ministerios especiales que son para perfeccionar a los santos, los que se van acercando, para que puedan ir creciendo, edificando el cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, quiere decir que todos tenemos que lograr nivelar esa fe. No puede haber una persona con fe y la otra no, sin fe. Personas con emuná y personas sin emuná. No, todos tenemos que tener esa emuná nivelada. ¿Bien? Entonces está bien que algunos crezcan mucho más en la fe o en la emuná. ¿Bien? Pero no debemos dejar de hacer crecer a los que recién entran. ¿Bien? A los que son más nuevitos. ¿Bien? Y también dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos crecer en el conocimiento y no apartarnos. Bueno, acá lo que sabemos, la clase de los que más saben por un lado, y los que menos saben no nos van a frenar. No, tenemos que llegar todos al mismo conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que elevarlos
a los más nuevos, ¿no? Para poder ser un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven? Tienen que ser todo nivelado. Voy a tener que leer algunos textos porque tengo una montaña de textos acá, así que vamos a empezar con algunos. A ver, Mica Ponce me manda un hermoso texto, dice Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Qué lindo texto. Ven, acá también nos marca cómo Dios nos elige también, bien, para que podamos llevar la palabra y anunciar el ministerio a los gentiles, porque los gentiles están y estuvieron y seguirán estando en el plan de Dios para que todos podamos ser parte de esa Israel espiritual, ¿no? De Calera, no sabemos cuál de todos de Calera comparte, pues una multitud hay, Romanos 1:16 dice, el poder del Evangelio, el título, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Bien? Entonces vemos que no es para uno solo el Evangelio, sino que el Evangelio es para todos. Y nosotros estamos en esa tarea dificilísima de poder llevar la palabra a todo el mundo. ¿Bien? Marcos 1:13, Mateo 5, dice, vosotros sois la luz del mundo, esta ya la leímos. Marcos 1:13, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, vos que clamas en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Bien? Y tenemos también acá otro texto más, en Hechos 4:29, dice, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Bien, esta era la oración de Pedro y Juan, después que habían sido arrestados, ¿no? Dice, por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesucristo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Una iglesia sana, una congregación sana, eso es una iglesia llena del Espíritu de Dios, sin temor, y que a pesar de los azotes que había recibido Pedro y Juan, ellos oraban para no perder la fuerza, el denuedo, bien, el fervor que habíamos leído antes, que me lo había pasado Cristian López, el pastor Cristian López, para poder seguir predicando la palabra y no dejar de hacer evangelismo. Bien, evangelismo es algo que lo tenemos que hacer todos, nadie puede decir que yo no sirvo, no, es un mandato de Cristo, no importa si serví o no serví, si Cristo nos mandó, por algo es, y tenemos que obedecer, ¿no? Ahora, hay un hecho que muchos pastores quieren ignorar, que la calidad produce cantidad. ¿Bien? La calidad produce cantidad. Una iglesia llena de personas que han cambiado genuinamente atrae a otras. Entonces, si tenemos personas que realmente lograron cambiar su vida, ¿bien?, a través del Evangelio, automáticamente otras personas, parientes, amigos, van a querer ser como ellos. Y esa es la mejor predicación, nuestro testimonio. Bien, entonces, si nosotros tenemos una iglesia, en una congregación, en donde las personas son un testimonio vivo, con sus actitudes, con su vida diaria, con su forma de vivir, bien, entonces vamos a encontrar que mucha gente se va a querer acercar,
se va a querer acercar permanentemente a la iglesia. Me mandan 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y cortantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ven? No es en vano todo lo que hagamos. Todo lo que nosotros hagamos nunca va a ser en vano, porque vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. ¿Bien? Entonces, si usted estudia la iglesia saludable, puede descubrir que cuando Dios encuentra una iglesia, una congregación, que está realizando un trabajo de calidad, ¿con respecto a qué? A ganar, a alimentar, a equipar, a enviar creyentes, a enviar siervos. Él le va a enviar a esa iglesia mucha materia prima. Dios no va a enviar a alguien para que sea destruido en un lugar. ¿Bien? Eso no va a ser una obra de Dios. Si no, vamos a entrar a la blasfema. ¿Bien? Entonces, eso no va a ser de Dios. Dios va a enviar personas para que puedan ser salvas. ¿En dónde? En lugares en donde le van a dar lo que necesita para ser salvo. Por otro lado, ¿por qué habría de enviar Dios a un montón de posibles creyentes a una iglesia que no sabe qué hacer con ellos? Hay iglesias que no saben qué hacer con ellos. En una iglesia donde las vidas son transformadas, donde los matrimonios son salvados, donde el amor puede fluir libremente, usted tendrá que cerrar la llave de esa congregación. ¿Bien? Acá en Cosquín van a tener que cerrar la carpa. ¿Bien? Va a tener que hacer algo para impedir que la gente entre. Porque si ustedes están haciendo las cosas bien, la iglesia se va a rebalsar. Y las personas se sienten atraídas a aquellas congregaciones e iglesias que posean una adoración, una enseñanza, un ministerio y una comunión de calidad. Por eso es que decimos que la calidad va a traer la cantidad. ¿Bien? Romanos 15:16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros traemos gente al Evangelio, lo que hacemos es ofrendar a Dios. Es una ofrenda grata a Dios. De la Calera me mandan. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ven? Una iglesia que se va formando y armando, ¿bien? Y edificando a través de todos los dones y en amor, ¿no? Cada servidor, cada líder, cada pastor debe hacerse una pregunta muy dura. Yo sé que muchos pastores están viendo esta enseñanza, ¿bien? Y la pregunta, nosotros tenemos que hacer nuestra pregunta dura, ¿no? Si la mayoría de nuestros miembros nunca invita a una persona a venir a la iglesia, ¿qué nos está diciendo? A través de esa acción. Si no invita a nadie, si no hace evangelismo. ¿Bien? ¿Qué nos está diciendo con respecto a la calidad que ofrece la congregación que nosotros estamos sirviendo? ¿Bien? Preguntémonos. Algunas iglesias o congregaciones se excusan su falta de crecimiento insistiendo en que cuanto más pequeña es una iglesia, más calidad puede mantener. Y esto es totalmente erróneo. Si la calidad es algo inherente a la pequeñez, entonces lógicamente la iglesia de mayor calidad tendría que ser la de 2 personas. Y eso no sería lo más óptimo. ¿Cómo se desarrollarían todos los dones? Entonces, una iglesia que no tiene el más mínimo interés en aumentar el número de convertidos, en esencia le está diciendo al resto del mundo, como se lo dije la clase pasada, pueden irse al infierno.
Eso le está diciendo cuando no nos interesa crecer. Cuando no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el querer crecer, le estamos diciendo al mundo, pueden irse al infierno. No nos preocupa. No nos importa el mandamiento que Jesucristo nos dio. ¿Bien? En el caso de la iglesia, en tanto haya gente perdida en el mundo, debemos preocuparnos por la cantidad tanto como por la calidad. Cuando nosotros vemos cuántos matrimonios se separan, cuántos jóvenes entran en la droga, cuántas personas se suicidan, nos tendremos que estar preguntando si estamos haciendo algo por ellos. Yo no digo que nosotros somos los salvadores, que cada uno que haga algo nosotros es por culpa nuestra, no. El que fue y se drogó es culpa de él mismo se quiso drogar. El que quiso suicidarse, bueno, él lo decidió, ¿bien? Pero yo estoy diciendo, ¿estamos haciendo algo para hacer eso? ¿Estamos haciendo algo para evitar ese tipo de cosas? Obviamente que no tenemos, tal vez, la estructura para poder llegar a todo el mundo, pero en el lugar que estamos, con la estructura que tenemos, ¿estamos haciendo algo? ¿La estamos aprovechando? ¿Bien? ¿Cuántos son tu congregación? ¿5, 10, 20? ¿Esos 5, 10 o 20? ¿Están trabajando o están quietos? ¿Bien? ¿Están trabajando o están quietos? ¿Bien? ¿Están capacitados? ¿Se han capacitado? ¿Han hecho algo para poder estar listos? Entonces, cada vez que alguien dice, no se puede medir el éxito por los números, la respuesta debe ser, todo depende de qué se está contando. Si lo que usted está contando son matrimonios que han sido salvados, vidas transformadas, personas heridas que han sido sanadas, incrédulos que se transforman en adoradores de Dios y miembros que se movilizan para trabajar, para servir, entonces los números son extremadamente importantes. Son importantes los números. Poseen un significado eterno. Si no, pregunte a esos matrimonios, pregúntele a los hijos de los matrimonios que se han sido salvados a través de la palabra. Pregúntele a los hijos, a ver qué dicen. ¿Bien? A ver qué dicen. ¿Bien? Hay que recapacitar en todo esto. Hay que recapacitar en todo esto, ¿no? El ministerio de Jesucristo trajo multitudes enormes. Era un poder de atracción que tenía Jesucristo. ¿Por qué? ¿Nunca se preguntaron por qué Jesucristo atraía a tanta gente? Algunos van a decir, no, porque era el Hijo de Dios, Él tenía poder. No era por eso. No era por eso. Atraía multitudes porque el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Y cuando se presenta claramente, tiene un poder de atracción. Yo sé que hay personas que pueden lograr hacer del libro más apasionante del mundo el más aburrido. Yo sé que hay, pero nosotros tenemos que pensar que si lo estamos haciendo aburrido, algo estamos haciendo mal, porque un libro tan apasionante como la palabra tiene que ser atrapante, tiene que generar una expectativa en aquellas personas que la están escuchando. Bien, y si uno dice, no, pero mi tono de voz, mi esto, listo, capacitate. Para eso está la capacitación, para eso está poder practicar, para eso está el poder moverse. Acá me dan un texto. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la tierra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Bien? Yahweh Dios nos capacita, pero nosotros tenemos que capacitarnos en la parte terrenal también. ¿Bien? En la parte terrenal. Él nos da el espíritu, para que el espíritu hable cuando ya no tenemos que decir nosotros nuestras palabras, ¿no? Miren, le quiero leer un texto que está en Juan 12:32. Juan 12:32. Y miren lo que dijo Jesucristo. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Bien? Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
No solo la multitud de personas adultas querían estar cerca de Jesucristo, sino también que los niños lo buscaban. Todos buscaban a Jesucristo. Ahora, teniendo en cuenta este texto de Juan 12:32, una iglesia, una congregación parecida a Cristo, tendría que tener el mismo efecto de atracción sobre la gente. Si Jesucristo resucitado atraía multitudes, y si la congregación es el cuerpo de Cristo, ¿qué tendría que hacer? ¿Ven? Si una iglesia está reflejando el carácter de Cristo, si está haciendo la imagen de Jesucristo, tendríamos que tener una atracción en la cual tendremos que cerrar las puertas para que no entre más gente. ¿Bien? Jesucristo atraía multitudes, pero una cosa, nunca comprometió la verdad. Entonces nosotros tampoco podemos comprometer la verdad. Entonces no importa si la gente se va porque rechaza a la palabra de Dios, que se vaya si rechaza la palabra de Dios. Pero no comprometas el mensaje de Dios. No comprometas el mensaje de Dios para tener 2 diezmos más, para tener 2 personas más. ¿Bien? No hay que hacerlo. Bien, otro texto más. Santiago 2:1 dice: hermano mío, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Bueno, hasta ahí no me dejamos. Bien, así que qué importante no hacer acepción de personas. Nosotros tenemos que recibir a todos. Bien, y Dios se va a encargar de sacar o dejar o lo que sea. Bien, teníamos otro texto acá. El último, Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Bien, era de lo que habíamos estado hablando un poco antes. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que a Jesucristo, miren, lo criticaban por un montón de cosas, pero nadie lo acusó de aguar el mensaje. Nadie lo acusó de aguar el mensaje. Bien, sino que lo criticaban los fariseos de pura envidia. Bien, y a veces sucede también esto. Son los mismos celos ministeriales los que hoy en día motivan a algunos a criticar a las iglesias que atraen a grandes multitudes. Si hay iglesia que crece, y bueno, tratemos de ver cuáles son las cosas que crecen y qué cosas podemos copiar, que nos pueden ser útiles y que sean bíblicas o que no sean antibíblicas, por decirlo de alguna manera. Bien, en la iglesia no debemos confundir una cosa, porque a veces también entramos en esta confusión. Nosotros podemos tener simpatizantes y tenemos discípulos. Y hay una gran separación entre los simpatizantes y los discípulos. Unos son la multitud y otros son la congregación. ¿Bien? Los 5.000 que tuvieron, los 5.000 hombres, sumados más las mujeres, ¿no? ¿Cuántas personas habrán sido cuando estaban Jesús y se multiplicaron los panes y los peces? ¿Bien? ¿Qué pasó que no estaban en Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo los 120? ¿Bien? ¿Qué pasó en la última cena que eran 12? ¿Dónde estaban esos 5.000? ¿Bien? Entonces hay que entender una cosa, que una cosa son los simpatizantes y otro los discípulos, otra cosa son la multitud y otro es la congregación. Nosotros no debemos esperar que los inconversos, que son multitud, que los inconversos, que son simpatizantes, actúen como creyentes. ¿Bien?
Hasta que no lo sean, no podemos pretender eso. Sí podemos pretender que el discípulo actúe como discípulo y que no actúe como simpatizante. ¿Bien? Ahora, ¿qué define eso? Algunos van a decir, bueno, si voy a la reunión de discípulos me define si soy discípulo o si soy simpatizante. No, eso no te lo define. Te lo define si estás cumpliendo las 5 facetas. ¿Bien? Si sos un adorador, si haces evangelismo. ¿Bien? Si tenés amor con los unos y con los otros. Si te preocupas por conocer más de la palabra. Si te esforzás por capacitarte para servir. Si servís. ¿Bien? Eso es lo que te identifica como discípulo. Eso es lo que te diferencia entre discípulo y simpatizante. ¿Bien? No esperamos que las visitas en las multitudes tienen que actuar como miembro de la congregación. Tenemos que tener un pensamiento muy claro en esto. Pero tenemos que dejar que vengan, así como Jesucristo, que le decía, vengan y vean. Vengan y vean. Mica Ponce me manda un texto, Lucas 20:21, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Ven qué lindo texto que nos aporta Mica? Aclarando 2 puntos que estuvimos hablando. ¿Bien? 2 puntos. De que Jesucristo no aguaba el mensaje, sino que enseñaba rectamente, y que no hacía acepción de persona, que recibe a todos, que hace recibe a todos. ¿Bien? Por otra parte, nosotros tenemos que requerir un compromiso superior a todos aquellos que quieren unirse a la congregación. En el manual de funcionamiento, nosotros tenemos que todos los futuros miembros deben completar un curso y se les pide que firmen un pacto de membresía. Y cuando estas personas firman este pacto de membresía, los miembros manifiestan estar de acuerdo en aportar financieramente, en servir en el ministerio, en compartir su fe, en seguir el liderazgo, evitar los chismes, mantener un estilo de vida santo, entre otras cosas, ¿no? Los nuevos miembros también acceden a tomar clases adicionales en las que van a firmar ese pacto de crecimiento, los cuales incluye el dar, el tener un tiempo tranquilo con Dios cada día y participar semanalmente de un grupo pequeño aparte de la reunión congregacional. Si usted no lo firmó, pídalo en su congregación para firmar. Y si quiere ser parte de los discípulos. Y si ya lo firmó y ni sabe lo que firmó, se lo voy a repetir de nuevo. Cuando usted firmó, a los que firmaron y los que no firmaron, escuchen lo que van a firmar. ¿Bien? Todos los pastores del ministerio tenemos en el manual de funcionamiento la planilla de la membresía. Y en esa planilla de membresía, cuando un miembro quiere entrar a la congregación, firma que va a aportar financieramente, que va a servir en un ministerio. Miren, es fácil poner, es más fácil poner que servir, ¿eh? Que va a compartir su fe, que va a hacer evangelismo, que va a seguir al liderazgo, ¿ven? Se va a sujetar al liderazgo, que va a evitar los chismes, o sea, va a cerrar la boca con relación a los chismes. Un discípulo firmó por eso, y si no lo cumple está incumpliendo un pacto con Dios. ¿Bien? Está rompiendo un voto. Que iba a mantener un estilo de vida santo, entre otras cosas, ¿no? Los nuevos miembros acceden también a tomar clases adicionales. ¿Bien? Clases adicionales. Aparte de una reunión semanal extra de la reunión congregacional. ¿Bien? Que también firman que van a tener un tiempo cada día con Dios, haces un compromiso de oración cada día, de participar semanalmente en grupos pequeños. Miren, acá tengo una. Miren, acá tengo una, miren, les muestro una. ¿Ven? Miren. Y acá vienen los datos, ¿ven? Y de la parte de atrás está de todo lo que se han comprometido. Miren, esto lo tenemos. El que no lo sabía, sabe que lo tenga ahora.
Y el que no recuerda, no tenga vergüenza, pídamelo, yo se los paso. ¿Bien? Si no, se lo pueden pedir a Horacio o al supervisor de su zona. Pero pídalo y háganlo firmar, porque esto ayuda a tener un compromiso. Esto desafía a la gente para que tengan un compromiso serio. Firman para un club, se firma una membresía. Para ser miembro de cualquier cosa, se firma una membresía. ¿Bien? Y la gente está chocha. Como para ser parte de la iglesia, de la congregación de Yahweh, no vamos a firmar, ¿bien? No vamos a firmar como un compromiso. No es que bíblicamente diga que tengamos que firmar, pero es un compromiso que uno adquiere. Si vos no querés firmar un simple papel, es porque no estás dispuesto a tener un compromiso. ¿Bien? Y en realidad este compromiso no va a repelar, va a traer gente. Cuanto mayor sea el compromiso que exigimos, mayor va a ser la respuesta que vamos a tener. Mayor va a ser. Muchos inconversos están cansados y aburridos de lo que el mundo les ofrece. Están buscando algo más grande que yo mismo. Y lo único que puede ser algo más grande, algo por lo cual valga la pena entregar su vida, es la palabra de Dios. Pedir un compromiso no aleja a la gente. Lo que aleja es la manera en que muchas iglesias se lo piden. Nosotros con demasiada frecuencia, la iglesia fracasa al tratar de explicar el propósito, el valor y los beneficios del compromiso. Y no cuentan con un proceso que los ayude a la gente a dar pasos graduales de ese compromiso. De enseñarle. Bueno, si uno le mete la solicitud de membresía y le dice, bueno, ahora firmaste y tenés que dar. Es lo único que le importa a alguno. No, no es así. Primero tenés que enseñar por qué tiene que dar. ¿Bien? Le tenés que enseñar. Le tenés que enseñar por qué necesitas servir. No que, bueno, ahora firmaste, tenés que servir. No. Tenés que enseñarle. Tengo acá un texto, me están pasando. Lo vamos a esperar un poquito este texto. Dice algo más que tenemos que, así cierro esta parte. Entonces nosotros también con respecto al contenido del mensaje, por un lado nosotros estamos obligados a permanecer fieles a la palabra de Dios, que no cambia. Y por otro, debemos ministrar a un mundo que cambia permanentemente. Entonces, por un lado la palabra de Dios no cambia, pero el mundo va cambiando, aunque tiene ciclos. ¿Bien? Entonces, algunas congregaciones o algunos pastores o algunos predicadores temen infectarse con el mundo. Entonces se repliegan, se aíslan, ¿bien? De lo que es la cultura actual. Y no podés hacer eso. Porque también existen aquellos que, temiendo no estar a la altura de la circunstancia, tontamente imitan las últimas modas y las manías. Entonces van agarrando la moda que pasa. ¿Bien? Entonces en el intento por relacionarse con la cultura actual, terminan comprometiendo el mensaje. Y pierden todo sentido de separación del mundo. ¿Bien? Uno tiene que salir de Egipto, o vamos al caso de José, por ejemplo, él vivió en Egipto, pero su corazón no estaba en Egipto. ¿Bien? Eso es muy importante tenerlo. José vivió en Egipto, pero sin tener su corazón en Egipto. Entonces la solución es seguir el ejemplo de Jesucristo. Al ministrar a la gente, al servir. Jesucristo nunca bajó sus normas, pero siempre comenzó donde se hallaba la gente. Él fue contemporáneo sin comprometer la verdad. Había granjero, le hablaba de la granja, le hablaba de semilla. Hablaba pescadores, le hablaba de los peces. ¿Ven? La estrategia de Jesucristo era muy buena, muy buena. Muy bueno. Pablo, para los judíos me hago judío, para los gentiles me hago gentiles. ¿Bien? Hay algunos que se hacen de Boca para lo de Boca, River para lo de River. Bueno, tal cual. Dice Hechos 4:18. Dice, lo llamaron y le ordenaron terminalmente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesucristo. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Está mal esta traducción, porque la traducción es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Dios. ¿Bien? Entonces dice, júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Debemos predicar siempre la verdad. Nosotros debemos predicar la verdad.
debemos predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Bien? A veces se ha escuchado que si se tiene mucha dedicación, la iglesia va a crecer. Y también hemos escuchado que si la iglesia no crece, el problema es la falta de dedicación que tiene el plantador, o los pastores, o los ancianos. Y ellos te dicen, si se mantiene doctrinalmente puro, se predica la palabra, ora más y se dedica, entonces su iglesia tendrá un crecimiento explosivo. ¿Bien? Es importante mantenernos doctrinalmente puro, predicar la palabra, debemos orar más, pero también tenemos que hacer más. Hacer más. Puede sonar muy espiritual lo que le dije. Y muchos utilizan frases espirituales para no hacer nada. Pero sencillamente no es verdad. Necesitamos algo más que dedicación para guiar a una iglesia hacia el crecimiento. Se necesita algo que Salomón pidió. Sabiduría. Sabiduría. Hay un versículo muy importante que está en Eclesiastés 10:10. Dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, o sea, no fuera afilado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Ven? Eso me hace acordar a un dicho popular en las obras. Si no entra como tornillo, que entre como clavo. ¿Ven? Añadir más fuerza. Pero no es así, eso no está bien. ¿Ven? Entonces dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Y hay un punto y una coma. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Ven? A veces no hace falta tanto la fuerza, sino hace falta más la sabiduría. Y no la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de una consecuencia de estar en comunión con Dios. ¿Bien? Fíjense que Dios dice que la sabiduría, no solo la dedicación, es provechosa para dirigir. La sabiduría también es provechosa. Hay que ser más inteligente en lugar de trabajar más duro. Hay que ser más inteligente en vez de trabajar más duro. Tómese su tiempo para aprender las habilidades que necesita en su ministerio. Tómese ese tiempo, afile el hacha. Póngase a afilar el hacha. Pero el afilar el hacha no es me siento y me pongo a afilar el hacha. El afilar el hacha es capacitate, estudiá. ¿Bien? Asistí a las reuniones, escuchá enseñanza, observá los modelos de trabajo, detenete a afilar el hacha y nunca va a ser una pérdida de tiempo. Miren, la sabiduría es provechosa para dirigir. Y es por ese motivo, que este ministerio, Ministerio Bíblico Internacional, MBI, ¿bien? Ofrecemos la facultad bíblica. Y yo no quiero vender nada, pero este ministerio tiene una facultad bíblica para que usted tenga una capacitación, ¿bien? Sistemática por 3 años, para tener un crecimiento gradual, con profundidad en la palabra. Tiene el diplomado en Teología de Práctica Ministerial, un diplomado que te lleva 2 años más, aparte de la facultad bíblica. ¿Bien? Tenés cursos sobre Apocalipsis, tenés cursos de consejería prematrimonial, de consejería matrimonial, hay talleres de sanidad, canales de TV, por streaming, con enseñanzas permanentes, canal de la facultad bíblica, que usted puede estudiar todo esto gratis. Gratis lo puede hacer. Por eso que le dije, no le vengo a vender nada. Si lo quiere recibir el material, si quiere recibir el diploma, quiere cursar, bueno, ahí sí va a tener que pagar en algunos cursos. Hay otros que son gratis, pero en algunos cursos sí. Pero si usted quiere escuchar las lecciones, puede aprender gratis. Con solamente tener internet, ya puede entrar a todo esto. Hay enseñanzas por radio, ¿bien? Hay streaming de radio, hay canales de YouTube. Tenemos enseñanza
en directo todos los lunes a las 19 horas. Tenemos esta enseñanza todos los miércoles a las 19 horas. Tenemos todos los sábados a las 10 de la mañana enseñanza por el pastor Enzo. Entonces, no puede decir que no tiene dónde alimentarse. Si usted quiere afilar el hacha, puede afilar el hacha. Si usted quiere capacitarse para tener un ministerio más próspero, puede hacerlo gratuitamente. Puede hacerlo gratuitamente. Es más, hasta fuera de este estado de pandemia en que estamos ahora, hacíamos una vez al año retiros anuales, ¿bien? Y retiros que eran talleres de capacitación, en donde muchos pastores y siervos se capacitaban. Todos necesitamos darle nueva energía a nuestra visión y regularmente necesitamos agudizar nuestras habilidades. Necesitamos replantearnos muchas cosas. ¿Bien? Miren, el apóstol Pablo no fue efectivo porque sí. Una de las razones por la cual el apóstol Pablo fue tan efectivo al plantar y desarrollar iglesia fue porque tenía sabiduría para hacerlo. Y lo admite en 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Bien? Él no fue el que agarró el ladrillo o la pala y se puso a cavar el cimiento, sino que dice que fue el arquitecto. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer a medida que vamos creciendo. Trabajar con sabiduría, con esa sabiduría de Dios, para ahorrar recursos, para optimizar recursos. ¿Bien? Pablo era un perito construyendo iglesia, no era un constructor improvisado. ¿Bien? Hoy en un programa de la mañana había un ingeniero acá, ¿ven? Ese no es un improvisado para construir un puente, para construir una casa. ¿Bien? Es un constructor que se ha capacitado, no es de baja calidad, sino de altísima calidad era el apóstol Pablo. No solo estaba dedicando su labor, sino que era habilidoso utilizando las herramientas adecuadas. Y eso es muy importante. La pinza se usa para pinza. La pinza no es un martillo. Muchos han usado las pinzas como martillo, me incluyo. Pero la pinza es para pinza. La tenaza es para tenaza. Cada herramienta tiene un uso, entonces nosotros también tenemos que hacer eso. Cada persona tiene un don para ser usado y tenemos que hacerlo usar en el lugar y en el momento adecuado. Nosotros también debemos aprender a usar la herramienta adecuada para edificar la iglesia. La Biblia también compara el ministerio con el trabajo en el campo. ¿Ven? Otra profesión que requiere de destreza. Y el ministerio exitoso, como la tarea del granjero, requiere más dedicación, requiere un trabajo esforzado, requiere habilidad, herramientas adecuadas, saber aprovechar el momento exacto. ¿Ven? La oración sola no va a hacer crecer la iglesia. Te podés hacer todos los ayunos. Yo sé que algunos van a decir, antiespiritual. No soy antiespiritual. Yo también ayuno, yo también oro. ¿Bien? Pero la oración sola no va a hacer crecer la iglesia. ¿Bien? Algunos de los mayores guerreros de oración que uno puede conocer son pastores y miembros de iglesia que se están muriendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si bien la oración es absolutamente esencial y no puede faltar, un ministerio sin oración es un ministerio sin poder. Pero se necesita también que mucho más que la oración. Para hacer crecer una iglesia se necesita acciones sabias. Acciones sabias, grábeselo en su mente y en su corazón. Acciones sabias. No acciones sin un propósito, sino acciones sabias. No trabajo en vanos, sino trabajo pensantes. ¿Bien? En una ocasión Dios le dijo a Josué que dejara de orar. ¿Bien? Habían fracasado en una guerra porque no habían escuchado a Dios y salieron como ellos quisieron. Bien, volvieron y después se lamentaba Josué. ¿Y Dios qué le dijo? Ya basta.
¿Ve? Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar responsablemente. ¿Bien? Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar responsablemente. Si Moisés se hubiera quedado orando antes de cruzar el Mar Rojo y quería orar, hubieran venido los egipcios y lo liquidaban a todos. ¿Bien? ¿Pero qué le dijo Dios? ¡Movete! ¡Anda, avanza! Así decía mi abuela, anda, avanza. ¿Bien? Entonces, debemos evitar estas dos posiciones extremas en el ministerio. No todo es oración, no todo es hacer a la Bartola. Es todo hacer y orar. Orar y hacer. ¿Bien? Es un 50 y 50 me dictan, ¿no? Un extremo es asumir toda la responsabilidad del crecimiento de la iglesia y el otro extremo es renunciar a toda responsabilidad. No, hay que asumir todo, ¿no? Debemos evitar caer en el error de pensar que todo lo que hace crecer a una iglesia es la organización, la administración y el mercadeo. Eso no va a hacer crecer una iglesia. La iglesia no es un negocio. ¿Bien? Puede ser más organizado con todo esto. ¿Bien? Leo dos textos más y después ya leo los que tenemos acá. Dice, ¿dónde está el Espíritu Santo en todo esto? ¿Dónde está el Espíritu Santo en todo esto? El Salmo 127.1 dice, si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan lo que le edifican. No se puede edificar una iglesia únicamente con el esfuerzo humano. Nunca debemos olvidar a quién pertenece la iglesia, y la iglesia pertenece a Jesucristo, y Él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Bien? Bien, tenemos algunos textos que voy a leer desde hace rato, pero lo vamos a leer. Dice, no ruego que lo quitéis del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Juan 17:15 y 17. Por más que el mundo tenga diferentes tendencias, debemos mantenernos en la palabra de Dios. Y después añade, en 1 Pedro 2:1-3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios para seguir creciendo y formándonos para poder ser utilizados por Dios de la forma que Él lo disponga. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Ah, bien. No, porque recién me dijeron que teníamos catarata de mensajes. Bueno. Acá José María también nos añade, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. ¿Bien? Hace rato era cuando estábamos hablando de el apóstol Pablo, y también tenemos Mica Ponce, inspirada Mica Ponce hoy, dice Lucas 20:21, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Ese ya lo habíamos leído. El de Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. ¿Bien? ¿Tenemos algo más? ¿No hay más? Bueno, entonces, para ir cerrando, el crecimiento de la iglesia es una tarea compartida entre Dios y el hombre. Es algo compartido entre Dios y el hombre. Esto lo vamos a tratar, porque es un tema profundo. Lo vamos a tratar para la próxima clase. ¿Bien? Pero ya pueden ir pensando que seguramente vamos a tener un invitado y vamos a ver si realmente esto es así. Si el crecimiento de la iglesia no solamente depende de Dios, sino que si depende también del hombre. Porque tal vez Dios en su soberanía no quiso hacer las cosas solas, sino que quiso compartir con el hombre el hecho de hacer crecer a una iglesia, ¿bien? De hacer
que la iglesia pueda tener ese crecimiento, ¿bien? Pero por un trabajo en conjunto, en equipo, entre Dios y el hombre. Bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a tocar un poquito la clase que viene. Espero que todo lo que hemos hablado en el día de hoy pueda ser de edificación, pueda ser útil para que ayude al funcionamiento y al crecimiento de cada congregación en la que usted esté asistiendo, que esto pueda ser realmente de edificación. Gracias a todos los que han estado aquí presentes en el día de hoy, gracias a todos los que han aportado, los que han dado de su parte, de su tiempo, también que se han conectado dando mensajes, saludos, dando palabra de Dios, ayudando a la edificación de esta enseñanza que la hacemos entre todos. Bien, muchas gracias a todos por estar, lo espero el miércoles que viene, pero sepan que nos vamos a estar viendo. Bueno, mañana también está el pastor Rubén Font haciendo su programa en la radio HAT a las 10 de la mañana, y también tenemos el sábado el pastor Enzo a las 10 de la mañana tocando ya la primer para allá del libro de Éxodo. Bien, empezamos un nuevo libro, así que va a estar bastante interesante. Y el lunes a las 19 el pastor Horacio con su esposa Ada, que también van a estar haciendo su programa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere en el ministerio que cada uno está llevando a cabo, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso llegue sobre la vida de cada uno de ustedes. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.